más de la mitad de su población, porque durante el camino, que eran muchos kilómetros, fueron muriendo aproximadamente 3.000 habitantes, y a la ciudad de Buenos Aires llegaron 2.500 personas, pero fueron muriendo por enfermedades porque era un lugar que no se acostumbraba, su cuerpo empezó a sufrir enfermedades e iban muriendo. Y se dice que aproximadamente 600 personas quedaron en la ciudad de Buenos Aires, y hoy en día la actual ciudad de Quilmes lleva el nombre de Quilmes en conmemoración a esta población que llegó desde el norte de Argentina. ¿Qué más? Bueno, vamos ahora a lo que es, bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver lo que se llamó este destierro de los Quilmes, y cómo desde el norte del país, acá muestra lo que es la ruta que tuvieron que transitar hasta llegar a Buenos Aires en los 1.200 kilómetros. Y una de las anécdotas que se cuentan, que está escrito en libros acá y se lo encuentran en la biblioteca, que está al lado de la municipalidad, lo cuentan como leyendas, pero dicen que de verdad pasó, que hay pruebas de eso, que las mujeres, antes de someterse y ya veían todo lo que iban a vivir con este sometimiento y estando lejos de su hogar, de su lugar, en medio de la ruta, ellas optaban por lanzarse al vacío con sus hijos en brazo, con tal de no vivir esa nueva realidad que estaban por pasar, no querían someterse. Y bueno, cuentan, hay leyendas que por ahí cuentan en las rutas de los viajes, o los guías turísticos por ahí lo cuentan, de que bueno, es en realidad una quebrada, una zona de lamentos por estas personas que optaban por suicidarse antes de enfrentar esta nueva realidad que estaban por vivir. Así que bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar del descubrimiento de lo que fue el sitio arqueológico. Bueno, el primer hallazgo fue en el año 1888 por Samuel Quevedo, luego en 1893 por Tenkate, pero se podría contar como el primer descubrimiento que aportó datos, fue en 1897 por Juan Bautista Ambrosetti, que hace un estudio detallado de las ruinas. O sea, las otras dos personas lo descubrieron, pero no aportan estudios, solamente se llevan el conocimiento de que había un sitio arqueológico que en realidad antes lo habían confundido con vizcacheras grandes, decían ellos, o panales grandes, y Ujú. aquí es donde, y aquí es donde Ambrosetti, a través de estudios detallados de las ruinas, a través de delimitar el tamaño del lugar, de hacer mapas, y ahí es cuando él descubre un cementerio. Entonces se da con el lugar de que es un lugar donde habitaron personas. Luego, en 1911, Carlos Bruch aporta estudios sobre material cerámico de arqueológico. O sea, van apareciendo más materiales reforzando la teoría de que había una población. En 1919, Scheider descubre un cementerio de niños en urnas funerarias. Eh, Luego, en 1929, Adán Quiroga difunde todos estos descubrimientos, haciendo públicamente conocido el sitio arqueológico que estaba en pleno estudio. Luego, en 1977, el Estado provincial, junto a la Universidad de Buenos Aires, lleva a cabo la reconstrucción del sitio, pero con intereses netamente económicos. Y esto se debe a que, pasemos, profe, a la próxima diapositiva. Esto se debe que en 1978 ocurrió un evento muy importante en la Argentina,
que fue la Copa Mundial de ujú, FIFA, que la jugó en Argentina. Entonces, ¿qué querían hacer? Aprovechar todo este descubrimiento del sitio arqueológico y querían construir nuevos circuitos turísticos para que la gente que viene de todo el mundo, que venía a Argentina, necesitaban aprovechar y decir, necesitamos que la gente venga y conozca. Entonces, este proyecto tomó más dimensión con este evento y lo llevaron a cabo, pero no tuvo éxito porque fue un proyecto en el cual no se lo hizo con una gestión, ujú. solamente se pensó en querer llevar gente para que conozca el lugar y bueno, obviamente por lo económico. Pero bueno, lamentablemente no hubo una gestión, no hubo asesoramiento, entonces se terminó por abandonar el proyecto eh, por falta de gestión y resultados esperados, porque no sucedió lo que ellos pensaban que iba a suceder. Luego, en 1992, eh, el gobierno retoma esto de retomar el proyecto este turístico, pero se lo otorga a un empresario, a Héctor Cruz. Le da la concesión por 10 años y se construye en el lugar un hotel con una piscina de gran amplitud y un restaurante, provocando grandes deterioros en el sitio. Se vuelve a cometer este error también de que siguen con la idea de que solamente sea un proyecto turístico con beneficios económicos. Eh, bueno, luego en 2002, cuando ya se cumple la concesión de los 10 años, la comunidad Quilmes, la comunidad actual, presenta un amparo judicial para evitar la prórroga de concesión a este empresario y entre el año 2006, 2007 y 2008, la comunidad recupera la legitimidad de las tierras, desalojan por la fuerza cruz y en ejercicio de sus derechos hacen una toma espiritual del lugar por parte de los habitantes étnicos. O sea, ya queda en manos de la comunidad actual aborigen Quilmes. Bueno, eh, bueno, hasta ahí, profe, nomás llegué con las diapositivas, pero ahora, bueno, yo voy a hablar de lo que es Ujú, la arquitectura de las ruinas. ujú, El asentamiento servía de hogar para las familias, eh, poseían dos grandes fortalezas, que eran los pucará, que servían de defensa contra posibles ataques de poblaciones indígenas vecinas. Eh, bueno, las casas estaban hechas de piedras, que eran las pircas, que le decían, antiguas paredes de roca, de cactus. eh, las plantas eran rectangulares o circular, los techos eran de paja, estaban hechos de paja, de barro, de rama. La ciudad contaba con pasillos y senderos angostos y prolijos con paredes de piedras apiladas y encajadas. Los materiales que se utilizaban para este tipo de construcciones eran, bueno, la piedra local, materiales livianos como madera, paja, barro y el cuero que se utilizaba para los techos. Bueno, ahora, ¿qué vamos a encontrar en la ciudad sagrada actualmente de Quilmes? Bueno, cuando ingresamos a la ciudad de Quilmes, lo primero que vamos a encontrar es el centro de interpretación, que es el primer paso que se debe hacer para empezar a recorrer el sitio arqueológico. Este centro de interpretación se lo, se lo inaugura un 2 de febrero de 2018 y tiene la función de explicar, eh, o sea, es el primer paso antes de pasar a recorrer el sitio arqueológico para que la gente pueda entender a través de videos audiovisuales o a través de maquetas también, fotografías, puedan entender
quiénes fueron los Quilmes, por qué la importancia del lugar, este, entender que es un sitio con más de 1000 años de antigüedad, que es prehispánico, que entiendan las personas cómo vivían, cuál era su cultura, su arte, su forma de vivir, cosa que no vayan directamente al sitio y no entiendan, primero no entiendan lo que están viendo y se pierdan la oportunidad de poder, esta riqueza de saber cómo vivían las personas, quién eran las personas que vivían ahí, cómo vivían. Entonces se crea este sitio, este centro de interpretación para enriquecer lo que es la visita al sitio arqueológico. Bueno, el horario de atención es de todos los días de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas, ¿sí? Hay además 4 salas temáticas en donde se aprecian distintas facetas de la cultura quilmes. Em, el costo de la entrada es de visitantes nacionales 7.000, visitantes extranjeros 12.000, después para jubilados el precio es de 5.000 pesos, estudiantes 5.000 pesos, y discapacitados y menores de 12 años no pagan entrada. Y bueno, se recibe efectivo, transferencia y tarjetas de crédito. Luego se ofrecen otros servicios, como por ejemplo los servicios de guías locales, y hay un servicio muy interesante porque uno de los guías que uno puede contratar es un arqueólogo, antropólogo, el doctor Jorge Sosa, que es quien más adelante vamos a ver que es uno de los encargados, de los responsables de la protección de este sitio. Y bueno, él escribió un informe, presentó informes sobre el plan de manejo que está haciendo falta en este lugar. Entonces, bueno, él es especializado, hace este tipo de guías especializadas, porque él, al ser arqueólogo, antropólogo, tiene muchísima más información, más rica, para poder realizar las guías. Bueno, con el tema de lo que es gestión patrimonial y simbólica, la ruina de Quilmes es un gran ejemplo, de lo que no se debe hacer con con un sitio arqueológico, un patrimonio, porque desde el principio se empezaron mal, o sea, no hubo gestión, y esto lo vuelve a retomar el doctor Sosa, del quien estábamos hablando, que hoy en día él es guía del lugar. Bueno, las ruinas de Quilmes es un caso especial que nos muestra claramente que no hay que hacer a la hora de gestionar un patrimonio, ¿no? Eh, un lugar en el año de 1979, cuando empezó su explotación turística, eh, el doctor Sosa plantea que hoy en día lo que necesita este lugar es un plan de manejo. Un plan de manejo es gestionar, ordenar ciertas tareas que aseguran la sostenibilidad de un sitio arqueológico intervenido. El doctor Sosa fue el encargado de presentar el informe donde expone un interesante diagnóstico sobre el estado de conservación del sitio, haciendo referencia al sitio hoy en día el sitio atraviesa una situación de crisis debido a procesos de destrucción del bien patrimonial, turístico, debido a la falta de este plan de manejo. Por ejemplo, él, hoy en día, expone, las cosas que él ve todos los días haciendo los guiados, que por ejemplo no se regulariza la entrada de los visitantes al lugar. O sea, hasta cierto punto lo manejan los guías y después ellos pueden pueden ir por el lugar libremente, pero no se les da la conciencia o la información de que no deben caminar por ciertos lugares o no deben pisar, o porque están destruyendo, están colaborando con el deterioro del lugar. Entonces, él hace referencia a estos modismos de los visitantes
como lo es, por ejemplo, sacarse las fotos, hacer apacheta, y allí tal vez ellos no se dan cuenta, pero es deber del guía informar que la persona al sacar una piedra de su lugar ya está haciendo un deterioro del sitio. Después, por ejemplo, una de las cosas que están perjudicando al lugar es, por ejemplo, que se implementó poner llamas, o sea, llevar más animales, más llamas para que puedan sacarse fotos los turistas. Pero ¿qué pasa con estos animalitos? Que bueno, también deterioran el lugar porque comen, bueno, hacen sus necesidades, defecan. Entonces todo va sumando al deterioro del lugar. Entonces también lo que se le pide a esto, que ellos entienden que es bonito que los turistas tengan una foto con estos animales, pero no pueden seguir llevando más porque ya es mucho, ya no pueden, digamos, lugar eh, tener esta cantidad de animales, ¿sí? Después le hace hincapié que hay dos factores importantes que hay que empezar a ver la manera de parar, de frenar este deterioro. Uno de los factores, el factor natural, que es la lluvia, el agua, que produce un proceso de erosión sobre el lugar. Entonces, al no haber construcciones como antes lo hacían los quilmes, para poder retener el agua o desviarla, el agua empieza a erosionar, erosionar, y bueno, se va deteriorando el lugar. Por ejemplo, también en las actividades de desmaletamiento y quema del lugar por querer limpiarlo o por querer hacer más espacio para que la gente pueda pasar, eso también deteriora y hace que el agua no tenga por dónde purificar, y eso va erosionando, erosionando el sitio. Y después, bueno, obviamente el factor más importante, que es el que más deteriora, es el factor humano, que es ese recorrido diario del visitante, que con poca información de cómo desplazarse y con poca conciencia sobre cómo comportarse frente a un bien patrimonial. Entonces, Sosa lo que dice, él aclara que el sitio está en un estado de crisis y que si no se hace algo urgente, el lugar está en peligro. Y las sugerencias que él hace es comenzar primero, antes que nada, con el proceso del plan de manejo, que no se lo hizo nunca y que ya es hora de empezar a hacerlo. Suspender las visitas libres al sitio. Se recomienda no más de 10 personas por guía. Y después él dice que hay que comenzar a diseñar entre los especialistas quilmeños el manejo de agua y un profesional de conservación de sitios arqueológicos, y ver la forma de reactivar las protecciones originarias contra las escorrentias del agua. Escorrentías creo que se dice, de agua. Y se sugiere un manejo básico de los factores de degradación identificados. Se sugiere no hacer acciones en modo parches, de decir, bueno, realizo esto por un momento nada más, como para decir, bueno, tapo esto un momento porque eso después surge con otro problema. O sea, él dice que si vamos a buscar soluciones, las hagamos que sea a lo largo plazo, no solamente para salvar en el momento. Y bueno, llegando a una conclusión final de lo que es el sitio arqueológico, eh, retomando las conclusiones que escuché de mis compañeras, que ellas hacían referencias a que un sitio arqueológico es una historia viva. Por más que hayan pasado 1000 años, 800 años, 700 años, es un lugar que todavía respira, que se respira la historia. Y me lleva a la conclusión de que yo leí todo el informe, la monografía de este doctor, y que él dice que hay que comenzar a diseñar entre los especialistas quilmeños el manejo de agua y un profesional de conservación de sitios arqueológicos, y ver la forma de reactivar las protecciones originarias contra las escorrentias del agua.
Y él cuenta que cuando era adolescente, en un viaje de estudio, fue a estas ruinas. Él es de Buenos Aires y que él no entendía que por qué al llegar al lugar tenía ganas de llorar, se emocionaba mucho y era muy fuerte lo que le pasaba. Y ahí él descubre que quiere ser arqueólogo, antropólogo, estudiar todo esto. No lo entendía, no entendía por qué le estaba pasando esto y después, bueno, siempre volvió al norte, siempre se empezó a hacer estos viajes y después él entiende que cuando él estudia este destierro que se hizo de los Quilmes desde el norte hacia la ciudad de Buenos Aires, en realidad en todo el país hay gente que todavía lleva la sangre de sus ancestros. eh, entonces es muy importante que se puedan, más allá de que sean lugares turísticos, estos lugares cuentan historias de personas que vivieron allí y hoy en día también hay descendientes y que es lindo y es muy importante poder conservar la historia, valorarla, respetarla y no tan solo verla como en signos pesos o solamente decir cobra una entrada y que la gente venga porque en realidad se está valorando lo que es los ancestros, la sangre, lo que hoy en día sigue vivo. Y bueno, que muchas personas pelean para que no se destruya, no se deteriore y bueno, se pueda seguir disfrutando el día de mañana. Y eso es todo, David. Sí, profe. Bien, bueno. Te hago la devolución, bueno, de lo que estuve anotando en el transcurso de tu exposición. Eh, bueno, la presentación, bueno, muy básica, me hubiese gustado que hubiese incorporado más imágenes, más fotografía, dibujos, si se quiere, porque la verdad que es muy descriptiva toda la información y hay un orden en todo lo que vos has establecido, ¿no? Para la exposición, ¿sí? En cuanto a ubicación del sitio, accesibilidad, datos muy exactos con respecto a eso. No sé, te imagino una oficina de informes brindando información con mapa y otros soportes visuales, bastante claro para turista, por ejemplo, que quiere ir a conocer, ya sea un sitio arqueológico, poder brindar ese tipo de información como habilidad, como competencia, ¿sí? No marea, sino que muy claro todo. ¿Qué más? Hay un relato descriptivo también de los procesos históricos, ¿sí? Eso me gustó mucho. Hay un acompañamiento por parte de una línea cronológica también en cuanto a lo que sería la parte del descubrimiento, del yacimiento, y también, ¿no? Uniendo un poquito con la parte de la gestión, ¿sí? ¿Qué cosas asertivas hubo? ¿Qué cosas no se han tomado en cuenta? ¿Qué es lo que le está faltando? Problemáticas y desafíos también que se plantearon dentro del marco de lo que sería la ciudad sagrada de Quilmes. Me pareció muy interesante de escuchar. Estuve midiendo el tiempo, poco más de media, sí, ponele que tuvimos 35 o 40 minutos de exposición. En ningún momento me cansó, me aburrió, eh, me mantuvo la atención en todo el proceso de información que brindaste. Hay técnicas de interpretación que has aplicado, conexión con cosas anecdóticas, datos de interés, trabajás la parte afectiva o emocional, si se quiere, con algunas cositas que ibas comentando, sobre todo con la parte de los procesos históricos, qué pasaba, ¿no? Con desarraigo, cuando finalmente se somete a la comunidad Quilmes por parte de la colonia española y son desterrados, y bueno, en caminata hasta Buenos Aires, con todas las inclemencias, con la falta de comida, con la falta de agua y todo eso, que hizo que solamente llegue una porción de la población hacia desde el sur del país. Muy buen detalle del centro de interpretación, qué es lo que voy a encontrar, horarios, precios, esto también de que se deja por ahí a libre visita al turista o al visitante que llega y eso puede impactar de manera negativa en la conservación a largo plazo de lo que sería el área arqueológica. Citas problemáticas actuales, desafíos y bastante descriptiva y noto que hay una capacidad de síntesis
en cuanto a la lectura de las fuentes de información a las cuales recurriste para elaborar, ¿no? Esta presentación. Obviamente hay una ventaja, porque ya la vi a las chicas también en la semana pasada, en cómo ellas ordenaron su presentación y cómo también hicieron el esquema de organización de la información. Así que Gaby, para mí, vamos para regularizar la materia sin ningún tipo de drama, de inconveniente. Ay, gracias, profe. La verdad que al principio, como yo no sabía cómo organizarlo, me parecía Ujú. mucha información, pero después me atrapó mucho Sí, ir leyendo cada vez más, imaginarme todo lo que pasó, y después fue el sello cuando leí la experiencia de este doctor, sí. eh, que él no entendía de dónde venía esa emoción, todo, y bueno, después descubre que seguramente tiene sangre Quilmes, eh, porque bueno, llegaron pocas personas, pero llegaron a la ciudad de Quilmes y bueno, ahí siguieron Esto su que vos vida. relatás engancha muchísimo cuando vos vas a hacer un recorrido, cuando estás en esa función de guía o de intérprete en sitios arqueológicos, no solamente hablar del dato histórico, del descubrimiento, de todo, bueno, el proceso en cuestiones de historia, de arqueología, de arquitectura, sino lo anecdótico, lo emocional, lo que realmente pueda conectar con el valor esencial que tiene ese lugar, ¿no? Lo importante de la conservación y esto que vos decías, la gestión, que por ahí puede estar a medias, necesita una planificación de largo plazo, pero bueno, es una problemática que nosotros tenemos a nivel país para todo. No podemos plantear por ahí planificaciones de largo plazo, hablando en un marco cronológico de 10 años, ponele, porque por ahí viene una nueva línea de gobierno y saca todo lo que ya se estuvo trabajando. La asignación de presupuesto por ahí no va a ser la misma. Entonces, si no tengo plata, muy difícil que se puedan implementar programas, proyectos, planificaciones. La comunidad también que quizá en su ignorancia pueda prevalecer solamente la dimensión económica, vemos que llegan los turistas, vemos que podemos conseguir quizás un rendimiento económico a través de eso, queremos generar algunas cosas, pero no sabemos quizás estamos provocando ciertos impactos que a largo plazo no nos van a beneficiar. La idea es poder sostener la actividad turística desde ese enfoque de desarrollo sostenible, con un enfoque participativo, ¿no? Comunidad, Estado, organizaciones de carácter público, no gubernamentales, que cada una pueda aportar desde su conocimiento, de su experiencia, de su área, para potenciar el sitio, cuidarlo y que esto no sufra grandes... Obviamente hay cosas que por ahí son muy difíciles de manejar, como las cuestiones climatológicas, ambientales, los desastres naturales, por ejemplo, que eso afecta muchísimo a zonas arqueológicas, pero en lo que esté dentro de nuestro control, ya sea en planificación, en gestión, yo creo que es importante poder hacer. Y sobre todo la capacitación y sensibilización, ¿no? Para quienes actúan como principales defensores y también dueños de lo que sería este yacimiento arqueológico y también los turistas en las buenas prácticas que se tienen que tener al momento de visitar este tipo de espacios. Sí. Ujú. Bueno, Bueno, Gaby, profe. yo voy a estar cargando ya porque me toca el viernes hacer el cierre de todo. Necesito ese informe, que me lo pases por favor. ¿Y qué más? Y como te digo, en condición para regularizar la materia, sin ningún Bueno, tipo de problema. Yo ya voy a pasar novedad también de la fecha de mesas, si ya se quieren presentar en diciembre, para poder rendir, ¿sí? Así ya queda bueno, más que aprobado esto. Te voy bueno, profe, yo liberando. Si tenés que ir a ver, leía un poquito esta mañana que estaba con cuestiones médicas, así que bueno, sí. suerte con eso. Bueno, gracias, profe. Yo ahora lo paso en Word y se lo mando al informe. Bárbaro, bárbaro. Genial, Gaby. Muchísimas gracias. Y la verdad, bueno, un placer escuchar toda la exposición. Voy a seguir con Bueno, Alexia, que me pasó Canva. Ya comparto ahí. Alexia, ¿estás conectada? Sí, profe. Wow, déjame que ya lo abro el link. A ver, a ver. Ah,
Bueno, Alexia, ¿preparaste algo? Así es. Sí, profe, yo preparé el estilo neoclásico italianizante. Perfecto. Bueno, ¿se ve la presentación ahí? Sí. A ver si lo puedo poner. Pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, Alexia, larga nomás y ahí te voy preguntando. Bueno, yo elegí la arquitectura neoclásica italianizante ¿Mm? para comenzar. Puede cambiar, profe. Bien. La arquitectura neoclásica italianizante es una combinación de dos estilos europeos del siglo XVII y XIX, el neoclásico y el italianizante. Del neoclásico se toma la simetría, las medidas perfectas y la inspiración en los templos griegos y romanos, con frontones triangulares, con columnas y con un aspecto ordenado, por así decirlo. Del italianizante se incorpora una ornamentación más rica y artística, con cornisas decoradas, con arcos de medio punto, molduras elaboradas, balcones de hierro forjado y detalles inspirados en el Renacimiento italiano. La mezcla de ambos estilos em, crean edificios elegantes que con una presencia urbana fuerte. Esto se empieza a aparecer en el siglo XIX, cuando las ciudades buscaban adoptar influencias europeas y modernizarse. Puede cambiar, profe. Bien. Las características principales de esta arquitectura o de este estilo: tenía fachadas simétricas y proporcionales, columnas o pilastras de estilo clásico, frontones triangulares, cornisas con trabajo artesanal, arcos de medio punto. También trabajaban con lo que son las decoraciones en yesería, balcones con barandas de hierro forjado, em, salones amplios interiores, ventanales para más iluminidad. Puede cambiar, profe. Los materiales que se ocupaba para esta arquitectura son la piedra y el ladrillo, que eran usados para los muros y bases estructurales principales, ya que estas daban solidez y durabilidad a la estructura. El yeso, que era con lo que se fabricaba lo que es la yesería, que eran las decoraciones, que eran fundamental para las molduras decorativas, las cornisas, los eh, frisos, relieves y ornamentaciones italianizantes, ¿no? Estos permitían crear detalles finos y artísticos en fachadas y interiores. También teníamos lo que es el mortero y los bloques gruesos y finos, que se aplicaban sobre los muros y para lograr superficies más perfectas y más lisas. El hierro forjado era muy usado en balcones, en barandas, en rejas, en portones y en decoraciones, en detalles decorativos, digamos. Aportaba elegancia y se asociaba especialmente con el estilo italianizante. La madera, que también era un material importante, ya que se ocupaba en las puertas, en las ventanas, en los cielos rasos, mayormente se los veía en las iglesias, también a través
de lo que eran las carpinterías decorativas. Después tenemos las tejas de cerámica y las cubiertas metálicas, que las tejas aparecen en los edificios, en la parte de los techos, y las cubiertas metálicas se usaban en las cúpulas, en las torres o en las linternas, sobre todo en el siglo XIX. El mármol, que el mármol si bien lo utilizaban, pero cuando había presupuesto, lo realizaban las personas que tenían presupuesto, que esto se hacía presente en las escaleras, en los pisos y en las columnas internas, ¿no?, de los edificios públicos más importantes. Puede cambiar, profe. La arquitectura neoclásica italianizante llega a Salta a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Estas coincidían con un periodo de crecimiento urbano y la llegada de arquitectos, ingenieros e inmigrantes europeos. En Salta este estilo apareció. Em, en Salta este estilo adoptó para modernizar sus edificios públicos y religiosos, pero sin perder la identidad local, ¿no?, de estos sitios, digamos. Yo creo que aquí entraría el tema de lo que es la intervención, que era la actuación directa de, sobre un edificio para modificarlo, pero sin perder la identidad de ellos, ¿no? Que como por ejemplo puede ser la catedral, que Ujú. la catedral, si bien hubo una intervención en la parte para reforzar la estructura y renovar las instalaciones de sus interiores. También entraría lo que es la puesta en valor, que son las acciones destinadas a mejorar la apreciación del edificio, lo que es limpieza, iluminación, ordenamiento del entorno, que aquí entraría lo que es el museo, no, el Cabildo, que es el Museo Histórico del Norte, que tuvo su puesta en valor en lo que es la iluminación nocturna, que ahora se puede apreciar mejor por lo que mejoraron su iluminación, y la recuperación de la fachada del Cabildo, ¿no? La reconstrucción, que es rehacer las partes perdidas de un edificio, pero manteniendo su estilo, que sería, por ejemplo, el convento San Bernardo, que tuvo su reconstrucción por partes, o sea, en sectores de este lugar, ¿no? Em, es importante, yo creo que esto lo de realizar intervenciones, reconstrucciones, pero siempre teniendo en cuenta que no debemos cambiar el estilo que lleva cada uno, ¿no? Porque es como perder la historia de esos sitios, entonces siempre hacerlo o proteger, pero manteniendo su historia. Puede cambiar, profe. Bueno, elegí tres ejemplos de la ciudad de Salta. La catedral, que es un claro ejemplo de lo que es la mezcla del estilo neoclásico y el italianizante. Tiene arcos de medio punto, tiene frontones triangulares, también las decoraciones italianizantes, sus torres, los campanarios. El Palacio Legislativo, que es una obra claramente italianizante también, con sus arcos de medio punto, sus columnas, sus barandas o sus balcones de hierro forjado. Eh, También la iglesia de la Viña, que también es un gran ejemplo porque también presenta decoraciones, los arcos de medio punto, sus frontones triangulares.
sus campanarios, sus torres. Es por eso que elegí estos tres ejemplos. Los edificios muestran em, lo que es la combinación de estos dos estilos, el europeo y el italianizante, formando un patrimonio arquitectónico único en el norte argentino, ¿no? Porque siempre mantienen su, su historia, digamos. Ahí puede cambiar, profe. La importancia cultural es muy importante porque a través de esto podemos ver cómo avanza o cómo crece la ciudad. También representa el proceso de modernización de la ciudad, refleja la influencia que también tienen un poco de lo que es el estilo europeo, conforma parte del paisaje arquitectónico reconocido de la ciudad. Puede cambiar, profe. Ah, bueno. Em, También, antes de terminar, yo estaba viendo que hay estilos que son aceptados en Salta y hay estilos que no. Entonces, estos son porque algunos son más aceptados porque mantienen lo que es el estilo de la arquitectura de Salta y hay algunos que no son aceptados porque yo creo que las personas piensan que estos rompen como su historia, como que los estilos nuevos son como más fríos, como más sencillos, por así decirlo. Yo hacía la comparación entre lo que es la catedral y el edificio que se encuentra a la par, que creo que es Ujú, del banco, que se ve a simple vista que la catedral es un sitio que tiene mucha historia con solo ver, digamos, su arquitectura, ¿no? De ver que esto tiene más decoraciones, tienen más colores, sus frentes, sus columnas, los pisos, y lo comparaba con el edificio de al lado porque es algo más moderno, ¿no? Que es a lo que la gente yo creo que le tenía más miedo, ujú, o porque Salta es un lugar eh, que tiene y quiere seguir manteniendo, ¿no? Sus tradiciones, tiene un fuerte lazo con eso. Entonces, ver que ese edificio es más simple y es más geométrico, tiene como, es solamente como vidrios espejados y listo. Y ver que el edificio de al lado es mucho más complejo, ¿no? Tiene más cosas. Entonces yo creo que deberíamos también respetar y cuidar esos lugares que tienen historia, que guardan sus historias y hay que tratar de mantenerlas y no cambiarlas, ¿no? O sea, tampoco digo de que el estilo moderno es algo que no lo aceptamos, pero manteniendo la historia de la ciudad, ¿no? bien. Y eso sería. Bueno, muy buena preparación del estilo arquitectónico, Alexia. La verdad que, bueno, has podido transversalizar con conceptos de intervención, de puesta en valor, de lo que sería también reconstrucción, los referentes, digamos, en edificios tanto de carácter eclesiástico como de carácter civil que tiene la ciudad de Salta. Y esto, bueno, que le pasa, ¿no? No solamente a Salta, sino a la mayoría de los espacios urbanos que tienen un casco histórico, un centro patrimonial, de poder encontrar el punto de equilibrio entre la conservación de lo que hace a la identidad histórica, ¿no? Y paisajística de lo que sería el centro urbano y también el avance, ¿no? La modernización y todo lo que también una ciudad quiere mostrar, ¿no? También para traer o ser atractiva en términos turísticos. Eh, Te voy a preguntar, eh, aspectos a considerar o qué factores fueron los determinantes para la arquitectura de los valles calchaquíes. ¿Qué me puedes decir en relación a eso? Eh, ¿Qué es lo más significativo que destaca la arquitectura de los valles, ¿no? Y por qué también eso se puede considerar también en parte de la configuración de los atractivos turísticos que tiene acá la provincia de Salta.
Y yo creo que ahí tuvo mucho que ver lo que es su estilo de vida y el clima, ¿no? Ujú, Porque eh, no es lo mismo comparar los edificios de la ciudad con los edificios de los valles, ¿no? Si bien los valles tienen que tener una, las casas, eh, a condición del clima, ¿no? ujú, El viento, el agua, la lluvia, no es lo mismo que en la ciudad. Entonces yo creo que la arquitectura de los valles tuvo mucha ujú, influencia en su estilo de vida, en lo que ellos necesitaban en su día a día, ¿no? En cómo ellos pueden mantener, o sea, las paredes que sean fuertes, que el viento no las tire, ujú. los techos también resistentes a la lluvia para que no haya goteras. También lo que es sí, yo creo que más que nada ahí es clave que las diferencias en el clima y en el estilo de vida. También en la economía, ¿no? Que no es la misma la economía de la ciudad que la de aquí. Si bien los de aquí, capaz que los de los valles calchaquíes construían su casa con los materiales que tenían en su lugar, ¿no? De El la zona. barro, la piedra, los techos de paja, de las maderas y bien, si bien las ciudades podrían traer materiales de otros lugares, ¿no? Bien. Para mí, vamos, Alexia. Sí, sí, se nota que ha habido una lectura bastante profunda, no solamente de lo que has preparado para arrancar la exposición del recuperatorio, sino también con todo, ¿no? Conceptos, como te mencionaba anteriormente, bien marcado, se entendió que es una puesta en valor, se entendió que es una intervención, se entendió que es una reconstrucción. Bueno, esto de los valles que te pregunto, me nombrás factores climatológicos, geográficos, la parte económica también, que es muy importante, esto cuando uno quiere desarrollar arquitectónicamente un lugar. Eh, Salta, bueno, voy a traer quizás en un periodo histórico materiales importados para ciertos estilos. En cambio, Valles Calchaquí se tenía que manejar con lo que le proveía, ¿no? El entorno en cuanto a material y también la funcionalidad que iba a tener el espacio, ¿no? Tanto lo doméstico como algunos edificios de carácter público y también de carácter religioso. Para mí estás en condiciones de regularizar. Yo ya, bueno, voy a estar cargando nota, Alexia, con lo que sería la recuperación esta. Ya tenías aprobado lo anterior de la semana pasada, que era el segundo parcial. Tenemos los prácticos presentados, así que ya estamos al día. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a ir con Marina. Marina, ¿estás ahí? Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Eh, ¿Me pasaste presentación? No, sí. ¿Preparaste algo? Ahora mismo se la mando. Dale, así la comparto acá. ¿Cómo andamos, Rita? Rita siempre presente, haciendo el aguante ahí, ¿eh? Hola, profe, buenas tardes. Bien, profe. ¿Qué tal te ¿Usted pareció cómo la está? exposición de las compañeras, de las chicas? Hermosa, era hermosa, profe. Sí, yo me conecté porque quiero Ujú. también, digamos, quiero repasar también con las chicas para poder presentarme para rendir el final, así que me viene de Bárbaro. 10. Sí, no, de 10, Ujú. estuvo excelente, la verdad, ¿eh? Eh, Sí, ajá. Mejor de lo Muy que yo por ahí buena. tenía pensado con la Sí, preparación de los temas. sí, Bueno, excelente las chicas. cada vez que Marina me pase y larga. ¿Le llegó, profe? Sí, me llegó, ya descargo, a ver.
A ver, Marina, ¿se ve ahí? Sí, profe, se ve. Bueno, vos decime nomás, voy pasando cuando quieras. Deme un segundito, profe, que estoy haciendo un acuerdo con mi pequeño acá para que me deje. Bueno, bueno, resuelvo ahí. Sí, va a necesitar que me actives cámara, por favor, ¿eh? Listo, profe. Bueno, Marina, Perdón. cuando quiera y largamos. ¿Cómo está Cafayate? ¿Caluroso? Está nublado ahora, profe. Está Ah, raro. Anoche lloviendo un poco. Está nublado, pero medio sofocante. acá está re sofocante en Salta. Ayer y hoy estuvo re caluroso. Bueno, yo lo que elegí fue el estilo colonial Bien, para presentar el día de hoy. Bueno, tenemos la evolución histórica de la arquitectura en Salta, el estilo ujú, colonial. Bueno, la ciudad de Salta está ubicada en el noroeste de Argentina, es conocida por su rica historia y su arquitectura colonial. Durante este periodo, la ciudad fue un importante centro administrativo y comercial, lo que dejó una gran huella significativa en su paisaje urbano. Eh, bueno, la arquitectura colonial se caracteriza por su estilo barroco y neoclásico, con influencias españolas y andinas, y tuvo lugar durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Estos edificios fueron testigos de importantes eventos históricos y reflejan la influencia española en, en la región. ¿Puede pasar al otro, profe? Bien, tenemos lo que es la arquitectura del estilo colonial. Bueno, con la creación del Virreinato del Río de la Plata a fines del siglo XVIII, comienza a producirse un despegue regional con la llegada de las influencias que también quedarían plasmadas en la arquitectura, ¿no? El resultado de esto fue un estilo de arquitectura simple que varía según la región española de donde proviene su influencia y la experiencia que se tiene en el campo de la construcción. La arquitectura estaba a cargo de alarifes, constructores militares, religiosos, que asimismo se destaca la utilización de materiales locales
que dan las características especiales a las construcciones con cierta influencia de la arquitectura colonial andina. Y bueno, según la influencia aparecían patios, balcones de madera, tejas a la vista y mayólicas, como puse como un ejemplo la imagen que tenemos allí. ¿Quiere pasar a la siguiente, profe? Bueno, los materiales, tenemos como particularidades constructivas de este estilo, la simetría, los patios centrales, el uso de materiales locales. Los edificios tienen muros gruesos para aislar techos altos, tejas, fachadas, bueno, elementos como arcos, balcones de madera, rejas y ventanas y puertas simétricas. Tenemos materiales de construcción que son como la piedra, el ladrillo, madera, adobe y tejas de barro para los tejados, y bueno, los muros eran gruesos para lograr un aislamiento térmico. Tenemos lo que es carpintería y metales. Bueno, habitualmente la carpintería, las puertas eran talladas, tenemos ventanas y balcones. Y en cuanto a lo que es los metales, son para las rejas y las barandillas y molduras para los marcos de las puertas. ¿Quiere pasar a la próxima, profe? Bueno, tenemos las características constructivas. Justamente logré encontrar una imagen que muestre el estilo colonial en sí, donde se pueden ver sus arcos conopiales, las ménsulas, las galerías bajo recoba, los ventanales con reja, bueno, y las pilastras toscanas que también son muy, muy del estilo colonial. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, profe? Características de la arquitectura colonial. Tenemos lo que es su simetría y su funcionalidad. Bueno, las fachadas del estilo colonial suelen ser simétricas, con una entrada central, ventanas uniformemente distribuidas. Las construcciones se diseñaban para ser funcionales, con una armonía con el entorno y el aprovechamiento de los recursos locales. Teníamos patios interiores o internos, un rasgo distintivo que proporcionaba ventilación e iluminación natural a las distintas habitaciones, y a menudo se incluían jardines y fuentes. Los techos, tenemos los tejados a dos aguas, eran muy comunes en el estilo colonial, cubiertos con tejas, lo que facilitaba el drenaje con los climas lluviosos, y bueno, también servía para propósitos estéticos. Tenemos los detalles ornamentales, se empleaban elementos decorativos como arcos, columnas, pilastras, balcones con barandillas de madera tallada o hierro forjado, bueno, especialmente en las iglesias y los edificios públicos. Tenemos los muros, las construcciones poseían muros muy anchos para aislar el interior del calor y el frío, y también para dar una mayor durabilidad a las estructuras. ¿Puede pasar a la siguiente, profe? ¿Qué caracteriza a la arquitectura colonial? Se distingue por su simplicidad constructiva y el uso de materiales locales. Las fachadas generalmente siempre fueron lisas, hechas de adobe, con colores neutros, aportando sobriedad y elegancia. Las construcciones eran sencillas, simétricas, de dos plantas, con ventanales dispuestas de manera uniforme, puertas centrales que reforzaban el equilibrio visual. Los techos a dos aguas, cubiertos frecuentemente con tejas, que facilitaban el drenaje de los climas lluviosos o pronunciados en zonas de climas fríos. Esta diversidad refleja la adaptación de los estilos a las necesidades locales y las influencias culturales predominantes. Tenemos acá la siguiente, ¿puede pasar, profe? ¿Sí? Bueno, yo puse edificaciones arquitectónicas coloniales. Tenemos el cabildo anteriormente y lo que sería ahora en su actualidad. Tiene unas construcciones características únicas, porque tiene una fachada con 15 arcos y la recoba, que combina elementos coloniales andinos con restauraciones modernas.
tiene una galería bajo recoba, tiene con una combinación de una mampostería original y la reconstrucción moderna que se realizó en 1942. Eh, Originalmente se construyó con adobe, piedra y ladrillo, y bueno, ahora se pueden apreciar las distintas capas de construcción y y las restauraciones que se hicieron posteriormente. Los techos originales utilizaban tirantes de madera, mientras que las partes reconstruidas ahora tienen tejados de tejas y que se pueden ver, ¿no? El patio interior exhibe una galería con 15 arcos y un piso de adoquines que se complementa con la atmósfera histórica del edificio. Bueno, si quiere, profe, puede pasar a la siguiente. Acá tenemos lo que es Casa Hernández y el Museo Presidente Uriburu, que hoy es un museo, es una casa colonial de adobe y tejas del siglo XVIII, con una distribución que tiene dos patios que están interconectados en una planta alta. Incluyen muros de adobe, tienen techos de tirantes de madera, caños y tejas coloniales antiguas, tiene, bueno, carpintería de madera, que serían las puertas talladas, tienen pisos de baldosas cerámicas en el interior y laje en los patios, tiene una planta baja con dos patios conectados entre sí, bueno, un antiguo comedor que ahora es una biblioteca, y bueno, la planta alta tiene un acceso a través de una escalera de madera ubicada en el primer piso. ¿Quiere pasar a la próxima, profe? Bueno, acá tenemos, bueno, voy a destacar las características constructivas del convento San Bernardo. Si bien se inició como una ermita, fue reconstruido tras un terremoto, albergó un hospital y posteriormente se transformó en un convento de monjas. Entre sus características generales tenemos los patios, que posee 4 patios con baldosas cerámicas y lajas que se abren a galerías con columnas de madera. Tiene una puerta tallada, que es la principal, que fue tallada por los indios matacos y se cerró cuando el convento se convirtió en un lugar de clausura. ¿Quiere pasar a la próxima, profe? Bueno, yo hice un vistazo, así como decirlo, como una conclusión, al pasado que perdura en el presente. Bueno, que la arquitectura colonial de Salta en sí nos transporta al pasado, donde esta influencia española dejó una inmensa huella en la región. Los edificios coloniales, al ser tan majestuosos, tienen detalles ornamentales, nos cuentan una historia de una ciudad que ha evolucionado a lo largo del tiempo, y bueno, que preservar estos edificios es muy fundamental para mantener viva nuestra historia y nuestra identidad cultural. Bueno, la arquitectura colonial de Salta es una verdadera joya arquitectónica que merece ser admirada y protegida para que nuestras futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este gran legado histórico que es muy rico y, bueno, y que nos compete a todos, ¿no? Está muy linda la presentación, Marina, ¿eh? Gracias, Visualmente, con profesor. la selección de imágenes, la tipografía de letra, el color, ¿sí? Se nota que lleva su tiempito armar esto, ¿no? Sí, profe. ¿O no? Sí, Bueno, seleccionar la información, las imágenes, creo que lo debe haber sí. cambiado como 3 veces. Hay una frase que siempre se aplica para la ciudad de Salta, ¿no? En términos de constructivos, siempre que se habla de la ciudad de Salta se dice que Salta es colonial. Ahora yo te pregunto, Marina, ¿ese enunciado es verdadero o es falso? ¿Y por qué? Y yo digo que es verdadero por la mayor influencia que hemos tenido, no solo en Salta capital, Ujú, sino también acá en los valles. Eh, es muy fuerte la influencia que tuvo, sobre todo para ser un centro administrativo. ujú. Abarcó muchos aspectos culturales, económicos y sociales, y dejó para mí un súper legado complejo que uno lo puede disfrutar ahora en Salta, también acá en algunas construcciones. Si bien yo el otro día me viajé con mi pequeño a Salta y Ujú. hace mucho que no estoy en la ciudad en sí, hay muchas edificaciones que no conozco,
y por el recorrido que tuvimos que hacer pude ver el monobloc, pude ver la heladería Philly, yo estaba re contenta porque me conocía algunos aspectos, Nada, algunas características se mira con otros edilicias. ojos, ¿no? La verdad que Más sí, uno ya atento con la uno. Sí. información, sí, Ujú. cambia Sí, muchísimo, sí. así que me gustaría poder conocer todos estos lugares específicos en Chipre que la verdad que llaman mucho la atención y a uno como salteño lo enorgullece tener ciertas características constructivas que los hacen únicos, ¿no? Bien. Bien. Bueno, si bien este Salta tiene grandes referentes, ¿no? En cuanto a arquitectura colonial de larga data, es más preciso en términos arquitectónicos decir que Salta tiene un estilo ecléctico, haciendo referencia a que hay presencia de edificios de carácter significativo, pero que pueden variar de estilos arquitectónicos a otros, dependiendo del periodo histórico en los cuales se construyeron, ¿no? Obviamente reflejando también eh, ciertos aspectos significativos de esos periodos históricos. Después del colonial vienen varios estilos que se plantean para la ciudad de Salta específicamente, y hacia lo que sería las primeras décadas del siglo XX se vuelve a plantear el estilo colonial ya con el nombre de neocolonial. ¿Por qué pasa eso Mm. nuevamente, Marina? ¿Por qué un estilo que era propio del periodo colonial se vuelve a plantear nuevamente a un siglo, ponele, de lo que sería la independencia, ¿no? De nuestro país, dejando de ser colonia española y tomando una emancipación, ¿no? En términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, porque de nuevo traemos lo colonial y lo planteamos dentro de lo que sería el diseño urbano para la ciudad de Salta, hacia las primeras décadas del siglo XX. Yo creo que fue más una cuestión de tener un estilo propio, ¿no? Si bien Ajá. venimos con varios estilos anteriores, el Art Deco, el romanticismo, el italianizante, yo creo que se volvió a replantear como una, bueno, digamos, tengamos una identidad propia, hagamos que las edificaciones, si bien son influenciadas por otros, eh, por otras características constructivas, yo digo, bueno, tengamos el nuestro, nuestra propia impronta. Yo creo que por eso fue Ujú. más que lo volvimos a traer otra vez. ¿Qué nos pasa a los argentinos en línea general, ¿no? Que tenemos influencias culturales eh, como resultado de diferentes periodos históricos, como resultado de la inmigración, hablando posterior a lo que es la periodo colonial, ¿no? En diferentes puntos del país. Y cuando nosotros vamos a buscar quizás algo que decía, bueno, a ver, esto es nuestro, esto es nuestra identidad, nuestras raíces, a un siglo, como yo te mencionaba anteriormente, que sería el centenario, el primer centenario de independencia de nuestro país, se buscaba esto, ¿no? De ver a ver qué es lo que nosotros nos destaca, cuál es la identidad, porque la mayoría de los estilos se traen de Europa, de países extranjeros, en diferentes periodos. De ahí Alexia habló del neoclásico italianizante, otros estilos como el gótico, el neogótico, que también se vuelve a plantear, principales referentes para lo que es la parte de arquitectura eclesiástica, propia de lo que es la religión católica, y otros referentes también que se empezaron a desarrollar en grandes ciudades como París, Londres, y que las grandes ciudades, las grandes capitales en Sudamérica adoptaban. Si uno se va a Buenos Aires, va a ver una gran cantidad de arquitectura con influencia francesa, sobre todo en lo que es la parte de Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las capitales provinciales también, como no queriéndose quedar atrás, planteaban esto, ¿no? De por lo menos tener, aunque sea uno o un par de edificios con un estilo arquitectónico que marcaba un periodo, ¿no? Ya sea un periodo de opulencia, un periodo Ujú. que obviamente también, ¿no? Mostraba quizás el poder de la sociedad, de la aristocracia, de la élite, de la política de ese momento. Última preguntita, Marina, que recién me mencionaste, vos que lo viste al Monobloc Salta, y eso es un estilo racionalista. ¿Te parece que fue algo asertivo para lo que es el diseño paisajístico arquitectónico de la ciudad de Salta? Te estoy haciendo una pregunta de opinión personal más que nada. ¿Pensás que este estilo se considera demasiado moderno, demasiado abstracto, articula con lo que se está
lo que ya tiene planteado, ¿no? La ciudad como evolución arquitectónica, ¿pensás que no se tendría que haber hecho? ¿Qué opinión merece de tu parte esto? Quizás en ese momento, en la época en la que se realizó, viendo el entorno, las características, capaz Ujú, que no, ¿sí? En ese momento yo diría, no, no me parece que tenga que estar haciéndose en ese momento, pero viéndolo desde ahora, desde el avance, desde este punto, que ya tienen un montón de construcciones similares a la vuelta, sí, uno dice que sí. ujú, Lamentablemente al avance no le podemos decir que no, ujú, pero cuando pasé la otra vuelta me parece que es inmenso, tiene unas dimensiones bastante grandes, vi que son de dúplex. Bueno, ahora como que, ¿cómo sería la palabra adecuada? Como que va más con el entorno, ¿no? Ahora en el momento yo le diría que sí, porque las cuestiones, como decía, por el tema del crecimiento social, bueno, de ujú, por sí los departamentos ¿cómo sería? ¿Cómo lo explico? Como que se puede incluir más gente, puede vivir más gente, habitar más gente, a ujú. lo mejor también se ahorran materiales y otras cuestiones a la solo una sola vez. Bien. Pero en ese ¿Qué momento yo aspectos hubiera o qué dicho que cosas no. pensás vos que hay que tener en cuenta en ciudades como Salta, que son ciudades patrimoniales, con esto que vos me hablás, ¿no? Del avance, ¿no? Tomando en cuenta las necesidades de vivienda que tiene la provincia, por ejemplo, que ya, por ejemplo, en área de macrocentros, si vos tuviste la oportunidad también de recorrer un poquito, ya ves que la típica casona neocolonial de 2 plantas se pasó a demolerse o se vende y viene una constructora y te plantea una torre de 8 pisos, de 10 pisos, ¿sí? De más altura, se empieza a configurar un panorama ya no de ciudad de planta baja y primer piso o a lo sumo dos, sino que tenemos un macrocentro que ya perfila con mucho edificio, con esto del avance, con esto de la necesidad habitacional. ¿Qué hacemos con eso frente a la conservación de la identidad patrimonial? ¿Qué hacemos con eso frente a la conservación de la identidad arquitectónica que tiene Salta, considerado esto a ver, el valor, ¿no? Y también la importancia en términos turísticos que tiene la arquitectura para nosotros particularmente. Bueno, lo primordial creo que es la preservación del patrimonio, ¿no? ¿Mm? Y con estas cuestiones de construcciones masivas y todo lo demás, yo creo que no hay un cumplimiento ahí de ciertas normativas, de gestiones que hagan que esto se pueda realizar con la preservación que decía recién, Ujú, lo que es tiene que ser algo colectivo, que la comunidad se tiene que ser más inmersa en estas cuestiones y, bueno, y plantear también si es lo que quiere o lo que no para el sitio donde vive, porque si bien en Salta es del pueblo en sí, y ujú. bueno, yo Bien. creo que la gestión del avance de estas obras deberían ser un poco más controladas, ¿no? Sí, tiene que haber control, tiene que haber un cumplimiento de normativas que ya están dentro del marco jurídico a nivel provincial sobre lo que es el desarrollo urbanístico. La comunidad también, a mí me sorprendió, por ejemplo, el año 2014, el grado de compromiso de la comunidad de la ciudad de Salta ante un avance de obras supuestamente de puesta en valor, de modernización de las peatonales en zona centro, que para gran parte de la comunidad y la opinión pública atentaba contra lo que se considera, ¿no? Un valor patrimonial específicamente para lo que es la Plaza 9 de Julio y alrededores. Provocó que se pare la obra, provocó que a ver, se replantee qué es lo que se estaba haciendo Mm, y observar cuestiones como, por ejemplo, las farolas coloniales, que si uno va por Peatonal Alberdi o Florida, esas farolas de hierro fundido, que son bastante antiguas, no se saquen por mm, una luminaria que sea más vanguardista, más moderna, y ahí el punto de equilibrio que yo le decía a una de las chicas, buscar conservar, preservar, que la identidad no se vea afectada, pero que también, bueno, podamos incorporar cosas en este avance moderno, en cuestiones de arquitectura y en cuestiones también de necesidad, ¿no? De atender, porque, a ver, tenemos también la problemática, que creo que lo charlamos en una de las clases, se construye un edificio, pero no sé si realmente está atendiendo a la necesidad de vivienda de la población local, ¿no? Porque por ese sí. edificio que tiene monoambiente, que tiene departamentos, ya sea de un ambiente, de dos o más,
lo puede comprar quien tiene la capacidad financiera, que muchas veces no lo utiliza como vivienda, sino que lo empieza a trabajar para el turismo, alquilándolo por día, alquilándolo por noche, lo puede comercializar a través de una plataforma como Booking, como Despegar, como Airbnb. Y también, bueno, esto de la dimensión económica que por ahí prevalecen decisiones y no se toman en cuenta dimensiones socioculturales, medios ambientales y demás cuestiones para la gestión a largo plazo, lo que sería la cuestión patrimonial y la cuestión también articulada con el sector turístico, ¿no? Su desarrollo. Tal cual, Para mí, profe. Marina, está bastante completa tu exposición en términos de recuperatorio. Las preguntas, bueno, bastante asertivas las que das. Se nota que ha habido preparación, se nota que ha habido lectura, hay capacidad de síntesis, así que para mí también, chicas, regulares todas. Alexia, Rita, Ah, Marina, ¿quién más? Bueno, Gaby. Mabel, bueno, lamentablemente ella se comunicó conmigo, está con temas personales, digamos, así que no llegaba, así que bueno, ya verá del año próximo de recursarla. También creo que la pueda rendir libre, ya tendría que ver ella qué es lo que hace. de acuerdo, profe, muchísimas gracias. Bueno, chicas, yo esto que obviamente está quedando grabado, lo subo a la plataforma para que, bueno, también sirva como herramienta de estudio para preparar el final y ya en breve me comunico para darle fecha y día. Si puedo viajar presencial y si no, vamos a tener la alternativa de hacerlo vía plataforma, vía Zoom, si es que no puedo llegar a viajar, ya sea próxima semana o la siguiente. ¿Vamos? De acuerdo, profe, sí. Bien, profe. Bueno, chicas, un placer. Ya cargo todo, paso planilla de condición final, de regularidad, a Opateco. Cualquier duda, consulta, como siempre, yo disponible por los canales habilitados para lo que requieran. Bien, De Bien, profe, acuerdo, profe. profe. gracias. Bueno, si no hay nada más, las voy liberando. La verdad, muy contento y bastante. Me superó la expectativa del recuperatorio, ¿eh? Pensé que venían más flojas con información, pero la verdad que se han preparado muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. A vos, ¿eh? Gracias. Un abrazo grande, Marina, Alexia, Rita, Chao, Gracias profe. Igualmente. cuida, igualmente. nos estamos viendo. Igualmente.